Entonces la Iglesia Católica, para contrarrestar a todo este proceso que se estaba desarrollando del protestantismo, de las reformas protestantes de Lutero, Calvino y Enrique VIII, se van a reunir todas las máximas autoridades de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica hace una reunión, a esas reuniones se le llama concilio, ¿no es cierto? Se juntan las autoridades para tratar un tema determinado. Y ese concilio fue el denominado Concilio de Trento. En esta ciudad italiana se van a conversar los principales problemas que había traído para la Iglesia Católica todas estas críticas que había hecho Lutero y Calvino. El Concilio de Trento, como dice la imagen, se desarrolló sin la participación de los católicos adherentes al emergente protestantismo. Recuerda que los que critican a la Iglesia Católica no son personas que vienen desde afuera del mundo católico, sino que Lutero es un representante del mundo católico y hace las críticas desde dentro. En muchos casos ellos mismos se negaron a participar, dijeron no queremos participar en este concilio de la Iglesia Católica, creando así una nueva Iglesia Católica e intentándose librar de los errores anteriores. Entonces, ¿qué plantearon estos nuevos, digamos, autoridades de la Iglesia que trataron de corregir lo que estaba pasando? Lograron, ¿no es cierto?, algunos puntos importantes para poder tratar de sacar a la Iglesia Católica de la crisis en que estaba, porque estaba perdiendo adherentes, la gente le creía más a Lutero, a Calvino o a Enrique VIII, y por lo tanto se empezaron a separar. Entonces la Iglesia Católica va a sacar 4 grandes conclusiones. Primero, se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria católica frente a las protestantes, es decir, la Iglesia Católica era más antigua que las protestantes, entonces eso lo trataron de reafirmar como una idea para que la gente no se fuera alejando más de la Iglesia Católica. Se rechazó a la idea de que la Biblia como fuente única de doctrina, es decir, son de igual importancia las tradiciones que la Iglesia va realizando, y también es importante las misas diarias y todo lo que se va desarrollando. Es decir, lo único que se critica en relación a Lutero es que no se puede utilizar solamente la Biblia como método para guiar la vida de las personas, sino que también hay que guiar la vida de las personas en función de sus actitudes, es decir, ir corrigiendo las actitudes, ir actualizándose. Entonces, la Iglesia Católica decía, Lutero se basa estrictamente en la Biblia, pero la Biblia fue escrita en un tiempo en que obviamente no existían todos los problemas que existen hoy. Por lo tanto, la conducta de la persona no se puede guiar solo por la Biblia. Esa es más o menos la explicación de ese punto. Decían que la salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras. Por lo tanto, ya no iban a vender las indulgencias, es decir, las personas no pagaban por su perdón, sino que ahora lo que hacían era con su actuar se podrían salvar. Y la Eucaristía se definió dogmáticamente como la consagración del pan en el cuerpo de Cristo, es decir, Lutero decía que la Eucaristía, es decir, la misa, se estaba transformando en un elemento, ¿no es cierto?, que establecía mucho poder por parte de la Iglesia, pero ¿qué sentido tenía? Entonces la Iglesia confirma a través de este Concilio de Trento que en realidad era muy importante la Eucaristía, porque a partir de él se suponía que los cristianos recibían el cuerpo de Cristo en lo que era el pan, ¿no es cierto?, de esa recreación, de esa recreación bíblica, porque la iglesia o la misa es la recreación de la última cena en la cual se juntan, se reúnen todos y reciben el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el objetivo que tiene el Concilio de Trento es permitir que la Iglesia Católica pudiera tomar fuerzas y evitar que se siguieran yendo todas las personas a las otras religiones que eran las religiones protestantes creadas por Lutero, Calvino y Enrique VIII. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la reforma y la contrarreforma? Aquí tenemos una gran consecuencia general que nos afecta hasta el día de hoy. A partir de los procesos de reforma y contrarreforma en Europa, se va a producir un proceso de secularización de la sociedad. La secularización de la sociedad significa que cada una de las personas dentro de la sociedad se va a empezar a sentir con el derecho de pertenecer o no a una determinada religión. Así también la figura de los papas tiende a debilitarse. Recuerda tú que el papa es la figura principal de la Iglesia Católica.
al mismo tiempo que la influencia de la Iglesia en la sociedad empieza a ser menor. Es decir, a partir de la Edad Moderna y a partir de la reforma y contrarreforma religiosa, se va a abrir, ¿no es cierto?, la posibilidad. Ya no existe solo la religión cristiana católica, sino que ahora existe la religión luterana, creada por Lutero, el calvinismo, el anglicanismo, creado por Enrique VIII. Entonces, la Iglesia ahora ya no es una sola la que dirige todo, sino que hay un cisma. Se dividen las religiones y surgen del mundo cristiano católico otras religiones más que son importantes resaltar, que nos acompañan hasta el día de hoy. Y además se empieza a secularizar, es decir, una cosa es la sociedad civil, las autoridades civiles, y otra es las autoridades religiosas. Y hay personas que pueden o no pueden pertenecer a alguna religión. En cambio, durante la Edad Media todos pertenecían a la religión, ¿no es cierto? Y era un elemento que era muy importante para toda la sociedad. Hoy día, por ejemplo, el Papa es la autoridad religiosa, pero existen otras autoridades que tienen otro tipo de poderes, como son los presidentes de la República, que representan a cada uno de los estados. Bien, terminamos esta breve unidad que solo tenía que, como gran objetivo, trabajar el tema de la reforma protestante contra reforma religiosa. Y voy a empezar a plantear la actividad de trabajo que debes realizar. Te voy a enviar, ¿no es cierto?, vía Word, lo que es el trabajo de las respuestas y que tienes que desarrollar. Pero te voy a indicar ya una primera parte de esa actividad que vas a tener que desarrollar. Aquí tienes 3 personajes del periodo que nosotros hemos hablado. Uno de ellos es Lutero, otro es Calvino, otro es Enrique VIII. No te voy a decir cuál de ellos es, porque eso es lo que es parte de la actividad que tienes que realizar. Observa muy bien estas imágenes y tienes que indicar cuál de esas imágenes corresponde a Martín Lutero, cuál de esas imágenes corresponde a Enrique VIII y cuál pertenece a Juan Calvino. Me tienes que indicar las características físicas, o sea, me tienes que decir, por ejemplo, la persona que estaba con barba, ¿no es cierto?, de las 2 imágenes a color, la que tenía barba más extensa, ¿no es cierto?, y era una persona más delgada, ese era Lutero, por ejemplo. O la persona que está con el gorro más que está en blanco y negro es Enrique VIII. No sé, tú tienes que decirme a quién corresponde cada una de esas imágenes y me tienes que dar las características de las religiones que creó cada uno de ellos en un cuadro que te voy a enviar en la actividad de reforzamiento. Espero que estés muy bien. Hemos trabajado entonces lo que es la reforma y la contrarreforma religiosa, el cisma de la Iglesia Católica, la división de la Iglesia a partir de las críticas que hace Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII a la Iglesia Católica en el siglo XVI, edad moderna. Recuerda que a esa edad estamos trabajando algunos hechos y situaciones específicas. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima ocasión.